7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, y nos acompaña también el asambleísta del Tungurahua, Ramiro Vela. Les invitamos para analizar la agenda legislativa de momento. Sabemos que a mediados de mayo habrá una nueva Asamblea Nacional, pero todavía tenemos el mes de marzo y la mitad el mes de abril y la primera quincena de mayo, es decir, 2 meses y medio en donde el país debe estar mirando con lupa lo que hace, las tareas constitucionales de legislar y de fiscalizar, pero hay una agenda politiquera electoral que se ha evidenciado. Por ejemplo, el tratar de incluir en la Constitución una reforma que dé cuenta del supuesto fortalecimiento de la dolarización, justamente en medio de un proceso electoral. Esto no dignifica a quienes reiteradamente han sostenido, se han opuesto a la dolarización, han cuestionado la vigencia de la dolarización, han sido partícipes de que haya el dinero electrónico manejado desde el Estado. Otra cosa es desde el sistema financiero y bancario, otra cosa es, pero esto pone en dudas e incertidumbre. ¿Cómo ve, asambleísta Jorge Peñafiel, el tratamiento de esta agenda legislativa en este tiempo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se pretende hacer desde la conducción de la Asamblea Nacional? Buen día. Muy buenos días, mi querido Miguel. Un saludo a toda la audiencia de Democracia, de Radio Exa, que es tan amplia en el país y tan respetable. Bueno, lo que yo identifico en estos últimos, yo diría, semanas después de las elecciones, es la pretensión de la utilización de las facultades propias de la Asamblea Nacional, así como también de otras instancias vinculadas al legislativo, con el objetivo de promover la campaña presidencial en segunda vuelta. Y eso ha sido, de parte mía y del movimiento Construye, un claro rechazo expresado por nuestra parte, porque no es posible que el vaivén de las instituciones tengan que decantar en las opciones electorales. Para mí, y creo que es evidente para un buen grupo de asambleístas, que la Asamblea Nacional tiene que dar paso a muchas iniciativas, a muchas reformas que estamos y que están pendientes de trámite, y que evidentemente en este momento se convierten en una especie de plataforma política para hacer campaña para segunda vuelta. Y eso, de mi parte, repito, lo he rechazado. He intentado incluso impedirlo, para hacerlo así claro y expreso, en la Asamblea Nacional, en este tema de la dolarización, de la comisión que se debe conformar. Era una pelea para ver quién tenía la mayoría, o ADN o la Revolución Ciudadana, y la Revolución Ciudadana decía que como ellos fueron los que presentaron la iniciativa, pues ellos necesitan tener la mayoría en la comisión, y la otra parte decía, en cambio, no, porque ustedes nunca han apoyado la dolarización. O sea, claro, y una posición más sensata y más certera fue la que nosotros expusimos y que les dijimos, digamos, en el interno de la Asamblea, que seamos sensatos, o sea, que evitemos la utilización de este tipo de mensajes y de dinámicas para la campaña electoral. Y obviamente señalar muy claramente, ¿no, mi querido Miguel?, que la Revolución Ciudadana ha venido promoviendo la desdolarización desde hace más de 15 años. O sea, no es una cosa, y hoy día se hacen pasar. ¿Quieren lavarse la cara? Quieren lavarse la cara. Entonces también hay que impedir ese tipo de agendas que pretenden utilizar a la Asamblea Nacional con el objetivo de lavarse la cara, de lavarse las manos, de decir algo que nunca dijeron y que nunca han promovido, que es la dolarización. De hecho, es todo lo contrario. Ellos promueven los ecuadólares, los dólares de juguete, yo qué sé. Entonces,
ese ha sido el trabajo último, al menos después de las elecciones de primera vuelta, que creo que es importante señalar y decir a la ciudadanía que no vamos a descansar en que las cosas sean siempre profesionales, bien hechas, técnicamente, sin ningún tipo de exabrupto ni agenda electoral escondida, ¿no? A propósito del tema dolarización y que fracasó la conformación de la comisión, hay hechos que hay que señalarlos, no la demagogia que exhiben esos sectores, hechos. Hay 2 reformas a la Constitución que planteó el Ejecutivo, aprobadas con el visto bueno de la Corte Constitucional para una reforma parcial. ¿Qué pasó? Lo que ellos tienen en las manos, la reforma al artículo 5 de la Constitución, que promueve la posibilidad de reinstalar que bases militares, la ayuda militar internacional se incluye en la Constitución, y la reforma política reforma los artículos 110 y 115. ¿Qué pasó? Está en manos de ellos. ¿Qué ha pasado? A ver, ahí en el tema de las bases militares hay que decirlo muy claramente igual, ¿no? La utilización, primero yo creo que el presidente de la República presentó muy tarde la propuesta de reforma. O sea, presentarla en agosto del 2024 era evidentemente demorar más allá de lo que realmente requería, de lo que realmente este tema, que es muy importante, debía haber sido tratado. Pero bueno, en todo caso se hizo. Se demoró la conformación de la comisión, desde ahí. Se demoró después ya los debates. Yo formo parte de la comisión, mi querido Miguel, y durante el tratamiento de esta propuesta de reforma, inicialmente yo pedí la comparecencia de 8 expertos. Y yo dije, y claro, y reflexionando ya en mi casa, decía, si yo pido 8 expertos, van a justificar con eso que están demorando el trámite. Yo retiré a toditos y me quedé con uno solo, que paradójicamente fue el doctor Esteban Santos, que es un internacionalista muy reconocido en el Ecuador y que de una valía es importante, y él fue el único que compareció a nombre de mi despacho, digamos. Pero, claro, todas las otras asambleístas ponían gente para que comparezcan y sigan alimentando el tema, cuando el tema era bastante más claro y más simple, y se fue demorando. Entonces fue culpa también de ciertos yo diría, comisionados, y de ahí de la presidencia de la comisión, ¿no? Que la presidenta de la comisión, Gisela Garzón, correísta, evidentemente quería detener el tema para que no sea parte de la campaña electoral y no verse perjudicado con el discurso que el presidente de la República podía tener con este tema de las bases militares, o cualquier otro candidato en primera vuelta, digamos. Entonces, se demoró y claro, se aprovechó ella con las comparecencias, un sinnúmero de comparecencias, y llegamos hasta que el 29 de diciembre se emite el primer informe. Ya era tarde. Ya para el 29 de diciembre había que contar la vacancia legislativa, que eran 15 días, y luego de la vacancia legislativa, así hubiéramos tratado en primer debate, lo que sucedió el día de ayer, precisamente en la Asamblea Nacional, así lo hubiéramos tratado inmediatamente. Ya 90 días entre el primer debate y el segundo debate, que es la exigencia legal, se pasaba mucho más allá de las elecciones, al menos de primera vuelta y evidentemente muy cercano a segunda vuelta, con lo cual ya estamos afuera del plazo. Entonces, fue un manejo, yo creo que bastante malo del tema y de la presidencia de la comisión, luego de la presidencia de la Asamblea también, porque la presidencia de la Asamblea lo tuvo desde el 29 de diciembre y no lo puso a principios. Apenas habíamos llegado de la vacancia, debía haberlo puesto dentro del... ¿Ha pasado qué tiempo para esto? Desde el 29 de diciembre. 2 meses. 2 meses que pudo haberse tratado perfectamente el 20 de enero o el 16 o el 18 de enero, que fue que cuando regresaron a la vacancia los alternos que estaban en la Asamblea Nacional. Pero no se lo hizo y evidentemente estamos ante yo diría indefectiblemente, el tema tendrá que ser tratado por la próxima Asamblea Nacional, tendrá que conformarse una comisión para el efecto, volver a retomar el tema, a tramitarlo, verificarlo, analizarlo y tratarlo en primer debate, en segundo debate. Y de ahí, ¿qué será, mi querido Miguel? Evidentemente estamos, creo yo, el país ya sometido a una dinámica de elección tras elección tras elección y de refundación tras refundación. Y ese también es un elemento que nos perjudica como país, ¿no? Definitivamente. Bienvenido, saludamos al asambleísta del Tungurahua, Ramiro Vela. A propósito de este tema que ha señalado el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye, ¿cómo ha visto? ¿Por qué? ¿Por qué de cara al país, en medio de un proceso electoral? ¿Por qué la reforma
del año pasado, reforma parcial a la Constitución, del tema de las bases militares en el Ecuador, la ayuda internacional, demora, se dilata. En cambio, lo de la dolarización quieren agilizar rápidamente en medio de un proceso electoral. O sea, es evidente para el país que debiera tomar lectura. Muy buen día, Ramiro. Estimado Miguel, qué gusto saludarle. Jorge, un gusto compartir panel. Porque ya lo había dicho Jorge, estamos ante un manejo poco profesional. Se ha utilizado este término. La Asamblea no es nada profesional, no lo fue en la época de Henry Kronfeld, no lo va a ser en la época de Viviana Veloz. Se maneja todo en base a intereses particulares. La agenda la ponen los partidos que están al frente de la Asamblea. No hay un cumplimiento de un documento que obligatoriamente la Asamblea tiene, que es la agenda legislativa. No se lo maneja así. Todo va de acuerdo al momento y al interés político. Escuchaba atentamente a Jorge y concuerdo con él en que el manejo, por ejemplo, de esta comisión especial para el tema de las bases militares extranjeras no podía ser más paupérrimo de lo que ha sido. Los tiempos aparentemente calzaban para, si se manejaba de manera correcta, podría inclusive ir esta pregunta a la gente a su tiempo en la segunda vuelta, pero todo se hizo para que eso no se dé. En las comparecencias inclusive se llegó a incluir a ciertos ex candidatos de una tendencia política como voceros ciudadanos. Ayer se lo dijo, y va de la mano con lo que usted está analizando como tema central. El tema del dólar no es que lo ponen porque es un interés, simplemente quieren bajarse, entre comillas, ese cliché que dice que son quienes buscan retirar la dolarización del país. Entonces, con esto dicen, ¿cómo vamos nosotros a querer retirar si nosotros mismos estamos proponiendo la enmienda, si nosotros mismos estamos proponiendo tratar el tema? Y ese es el grave problema de la Asamblea, no solamente de esta, de las anteriores, y va a ser el grave problema de la Asamblea que venga. Tenga la mayoría que tenga, que va a ser peor, porque va a tener dos mazamorras, dos grandes masas que nunca se van a poner de acuerdo y las minorías van a tratar de imponer ahí los temas. Ayer inclusive a mí me pidieron que sea parte o sea candidato a esta comisión. Habían dos propuestas, una comisión que estaba generada desde ADN y otra propuesta de comisión desde la Revolución Ciudadana. La de la Revolución Ciudadana fue la que se puso a votación, fue la que no tuvo el auspicio necesario. Lamentablemente, como el manejo, así lo dice la ley, lo tiene la presidenta, inmediatamente que en su propuesta no pasó, pues suspendió el punto y se fue a otro lado. Es decir, cuando no me conviene no lo pongo en el orden del día. Cuando me conviene, sí lo hago. Y así se ha manejado la Asamblea. La mayoría de las normas legales que hemos tratado, salvo los económicos urgentes, son de la propuesta del Partido Social Cristiano y del Partido Revolución Ciudadana. Es decir, no hay una agenda legislativa país, hay una agenda legislativa de los partidos políticos. Y en la propuesta que ayer no tuvo la votación necesaria, pues claro, se buscaba otra vez hacer lo mismo que en la comisión de las bases, que la presidencia la tenga una persona de Revolución Ciudadana, aparentemente como proponente del proyecto. ¿Y eso qué iba a hacer? Que durante este tiempo de campaña aparezcan como que quieren salvar la dolarización. Pero una vez que haya terminado aquello, pues se iba a manejar más políticamente que en este momento. En ese sentido, Ramiro, ¿cómo afrontar estos desafíos? Decía, por un lado, las reformas que están pendientes y por otro, la urgencia que tiene quien conduce la Asamblea para instalar un tema electoral para tratar, como decía el doctor Jorge Peñafiel, tratar de lavarse la cara, las manos, diciendo que respaldan la dolarización. Hay que decirlo que la presidencia de la Asamblea estratégicamente, y lo ha dicho en varias oportunidades, tratemos de no manejar políticamente el tema, pero más político no puede ser esto, manejar los órdenes del día y la estrategia de colocar este tema de la enmienda justo en este momento. O sea, más político no puede haber. Buscan lavarse la cara, son términos que ya lo hemos utilizado en varias oportunidades. Y repito, todo va al son que le baile de aquí hasta la segunda vuelta. Pase lo que pase, ellos necesitan la comisión de la dolarización o de la enmienda para la dolarización para el manejo antes, durante y después de la campaña. Es decir, hoy puede ser un pronunciamiento, si se da un resultado adverso será otro pronunciamiento
y si se da un resultado favorable, otro. Usted no puede olvidarse que estratégicamente nos dan de largo y le dan de largo a ADN. ADN quizás ha sido un niño en pañales muchas veces en estrategias legislativas. Les ha tocado más bien aguantar y darse cuenta qué es lo que quieren hacer ya cuando las cosas han pasado. Les pasó en la de las bases, les va a pasar en el tema del dinero para los partidos políticos, en las comisiones y otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo afrontar? Como ayer lo hizo por fin, y ratifico que como que se dieron cuenta cuando estamos ya al final de esta asamblea, que votar con el correísmo en ciertos temas y votar junto a otra fuerza política no le hace bien al país. Ayer no alcanzaron los votos, algunos aliados se les bajaron a última hora, y esto seguramente será puesto en el orden del día de la próxima semana hasta ver qué es lo que pasa, como algunos temas que han quedado pendientes. Yo les recuerdo, por ejemplo, que ahora que estamos otra vez de moda con los niños sicarios, los jóvenes delincuentes, el famoso código de la niñez y adolescencia estuvo 2 veces en el orden del día y se cayó. El informe sobre la muerte de Fernando Villavicencio 2 veces en el orden del día y no se los ha vuelto a tratar. Las reformas al código monetario, las reformas al código de la judicatura. O sea, hay temas importantísimos que no se van a poner en estos días porque electoralmente a un grupo no les conviene, y será ya tratado por la próxima asamblea. Por ello, lo importante de captar la dirección de la asamblea, como ocurrió con Henry Clonfle y Viviana Veloz. Ahora, en medio de esto, ¿qué debiera priorizarse, asambleísta Jorge Peña? Debiera priorizarse para atender las demandas ciudadanas, las demandas del país, y no los apetitos político-electorales de un sector. Bueno, tu pregunta, mi querido Miguel, es extremadamente importante. Yo creo que esa es la pregunta más importante que hay que responder y responderse como políticos y como gente vinculada al ámbito electoral. Que pese a que no estamos en una contienda electoral en donde yo o mi organización política está disputando, es evidente que es necesario considerar ese elemento para tomar decisiones. Pero nunca deberíamos tomar decisiones a favor o en contra de nadie si es uno un funcionario público que tiene una responsabilidad pública y que tiene la necesidad de darle resultados al país. ¿Sabe qué, mi querido Miguel? Yo aquí sí quisiera ser explícito en decirlo. Necesitamos atender los temas que agobian a la gente, a la ciudadanía, y que todos los conocemos y ya lo hemos dicho una y otra vez. ¿Seguridad, desempleo? Seguridad, desempleo, insumos de medicinas, atención de los enfermos, de la situación de los hospitales del IES, los hospitales públicos, etcétera. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero nadie lo hace de manera efectiva. Y hoy día hay que agregarle el tema de las lluvias en la costa ecuatoriana, ¿no? Que también es una situación de emergencia que requiere cantidades ingentes de recursos económicos, atención yo diría de la cosa pública en esos temas preocupantes, y que creo que ahí hay una gran oportunidad para decirle claramente el mensaje a la gente de que lo nuestro, incluso de quienes están participando en las elecciones, es un tema de país, es un tema de ciudadanos, es un tema de bienestar, que no es un tema de elecciones. Porque la gente entiende muy bien el mensaje, mi querido Miguel. Si uno llega con verdaderas soluciones a los problemas de la gente, ese mensaje, esa situación que recibe, es evidentemente trasciende el tema electoral. Y le va a llevar a esa persona a considerar verdaderamente a ese funcionario público, a ese presidente, a ese asambleísta, a ese alcalde, a ese concejal, como una persona que de verdad está cumpliendo con su obligación. Y eso es fundamental, creo yo, y mucho más, repito, en este momento en donde hay emergencia por las lluvias a nivel de la costa ecuatoriana. Y respecto de la asamblea, dejarse de cosas. O sea, dejarse de utilizar la Asamblea Nacional como una plataforma política electoral. Aquí hay temas tan graves y tan importantes que tiene que tratar la Asamblea, que pretender tramitar una reforma a la Constitución que tiene 4 años casi, engavetada,
para utilizarla electoralmente, me parece un despropósito, pues. Me parece un abuso, un despropósito, una utilización burda de la presidencia de la Asamblea Nacional, de las comisiones, del tiempo de los asambleístas y de los asambleístas que sí queremos hacer cosas buenas, pues. ¿Acaso que la dolarización se protege poniéndole en la Constitución? La dolarización se protege con otras medidas. Yo no soy el experto económico en decírselo. Aquí han estado en esta mesa han estado varios expertos que conocen muy a profundidad el tema y sabemos que la dolarización no se la pone en la Constitución para protegerla. Y así como, si fuera así, tan fácil, mi querido Miguel, pongamos que todos somos ya felices, ¿no? Y que vivimos en el país de las maravillas y que no hay pobreza, y pongámoslo en la Constitución. Viva la felicidad. Y viva la felicidad y todos somos felices y ya está solucionaron los problemas. Eso es mentira. La dolarización se protege con acciones claras y evidentes. Que cuando Rafael Correa fue presidente de la República, nunca se dieron, y más bien dicho, la dolarización se sometió al riesgo verdadero. Ahora, y después del gobierno de Rafael Correa, vinieron una embestida permanente a nivel académico, a nivel profesional, de toda la primera línea de la Revolución Ciudadana, para desbancar. Ecuadólares, usar recursos del Banco Central que no son de un gobierno de turno. Y toda la receta, ¿no? O sea, toda la receta. ¿Por qué? Porque el socialismo del siglo XXI es como una monarquía. O sea, ellos necesitan tener el poder total para poder llamarse presidente, para poder decir que tienen el poder. No es que comparten el poder como en una democracia. Ellos lo ejercen totalmente o no lo ejercen. Y ese es un poco lo que... Como en Venezuela. Dictadura. Y Nicaragua, ¿no? Ya vemos hace unos pocos días hasta encapuchados, declarados, tapando su identidad, apoyando al presidente Ortega. Una barbaridad. En fin, ese es un poco lo que yo creo, dejarnos de jugar, hacer lo que tenemos que hacer, decirle la verdad al país, atender los temas agobiantes y primarios que requiere nuestra ciudadanía, y ya, dejar que la campaña electoral siga su rumbo solo y nosotros continuar concentrados en nuestras obligaciones. Asambleísta Ramiro Vela, prioridades que debe haber en estos 2 meses y medio en la Asamblea Nacional. Bueno, yo ya le he comentado, hay un sinnúmero de leyes que atacan directamente los temas que usted acaba de enfocar, el tema de la seguridad, mientras nosotros sigamos permitiendo que las bases o que la cooperación internacional no llegue como tiene que llegar y la Asamblea se dé la vuelta o discursos simplemente para quedar bien o mal, intervenciones donde se llaman chiquitín al presidente para tener de una u otra manera un afán de protagonismo, como decía alguna vez Dalí, hablen bien o hablen mal de mí, lo importante claro, es que hablen... perdón, Ramiro, protagonismo o resentimiento social. De la mano. Es que, repito, aquí se aplica lo de Dalí, no hablen bien o hablen mal de mí, hablen, porque ya me estoy yendo o ya quiero hacerlo, y eso es algo lamentable, cuando la Asamblea tendría que darle al final algún resultado que no ha sido malo, ¿no? Porque yo creo que ciertas económicas urgentes van a ser importantes no solamente ahora, sino a futuro. Otras normas, ayer aprobamos inclusive y nos ratificamos con el tema de los cuidados paliativos, una norma que fue vetada parcialmente. Es decir, varios temas que están ahí pendientes y que son de mayor importancia. Y yo vuelvo a repetir, mientras nosotros no actuemos responsablemente con el tema de los niños sicarios, de los niños reclutados por la delincuencia, que cada día son más en el país, porque las bandas saben que mientras no cambiemos las normas, ellos pueden seguir haciendo esto y más, y esto va a estar bloqueado. Si no lo hace esta asamblea, la próxima asamblea está totalmente bloqueada, la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Por qué? Repito, por las 2 grandes masas que llegaron, masas que van a ser levantamanos. Usted va a tener 67 de un lado, 68 del otro que van a levantar solamente la mano. Ponerse de acuerdo va a ser casi imposible. Y eso es producto de la polarización que llegó al ecuatoriano inclusive a ya no votar por personas, por ciudadanos, sino simplemente votar por tendencias. No quisiera decir aquello, pero es lo que pasa, y lo que va a pasar es responsabilidad nuevamente de los ciudadanos. Son los que deciden qué tipo de asamblea quieren y qué tipo de gobernantes quieren. Por eso
yo no le tengo mucha fe ni al resto de esta asamblea ni a la próxima. Y creo que la única salida es una asamblea nacional constituyente. Lo dije hace meses, lo vuelvo a ratificar. Claro, corremos el riesgo que vuelva a pasar lo mismo que en esta última votación en una asamblea nacional. Ojalá se podrían poner condiciones de quienes realmente pueden ir a una constituyente. Y ahí sí puede usted reformar todos los problemas, no de forma, sino de fondo. El tema de la migración, el tema de los famosos derechos humanos, el tema de los poderes del Estado, el tema del código de la democracia que tanto se habla, el tema de la inversión privada, el tema de las reformas judiciales que necesitamos. Yo no le veo otro camino, Miguel. Usted me habla de prioridades, no van a haber esas prioridades, porque quien maneje la asamblea va a hacer lo mismo que en esta, de acuerdo a su conveniencia, los temas a los órdenes del día. Y concuerdo con el presidente Noboa, una asamblea constituyente es urgente, pero eso va en una tendencia. En otra tendencia, desde ningún punto de vista, creo que se vaya a llamar a una constituyente. Quisiera consultarles a los dos señores asambleístas. Antier se hizo público una decisión de la Corte Constitucional aprobado por unanimidad, tiene 46 páginas, el dictamen 1-25-OP25 respecto de la objeción parcial presidencial al tema del proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad. En el dictamen, página 41, la Corte, luego del análisis de aceptar parcialmente la inconstitucionalidad, dice al final: llamar severamente la atención a la Asamblea Nacional por aprobar normas sin analizar detenidamente el impacto que tiene en el sistema de seguridad social al no requerir la información actuarial correspondiente, contraviniendo así el principio constitucional de sostenibilidad. Esta omisión reviste mayor gravedad al tratarse del derecho a la seguridad social de un grupo de atención prioritaria, como son las personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución. De igual manera, el IES y demás entidades del sector público deben aportar de manera oportuna la información técnica. Es decir, aquí está observando la actuación de la Asamblea, le llama la atención a la Asamblea severamente, dice, y realmente echan abajo lo que se aprobó en la Asamblea. ¿Qué piensa asambleísta Jorge Peñafiel? Bueno, yo creo que la Corte deja un mensaje claro y deja también su comodidad anterior de no tocar temas que eran evidentemente necesarios tocar. La Asamblea Nacional, y no es ajeno ni para mí ni para Ramiro, en su gran mayoría, son asambleístas que no tienen iniciativa, por decirlo menos. Ya. O no tienen idea de los temas legislativos. O no tienen idea de lo que están haciendo. O simplemente van a las comisiones a escuchar, no piden la palabra, no saben de lo que se está tratando, y al final, cuando ya se someten a votación los temas, andan preguntando a los asesores qué es lo que tienen que hacer, en vez de ellos ser los que efectivamente lean, estén presentes, participen, tomen la palabra, hagan observaciones, etcétera. Este llamado de atención creo que tiene que ser un llamado de atención que todos tenemos que asumir. Unos menos, otros más, pero no podemos, como asambleístas, y yo estoy seguro que Ramiro coincidirá conmigo en este tema, no podemos decir, no, conmigo no es, porque yo sí leo, y yo sí hago mi trabajo, y yo sí hago, y yo voy, y yo estoy. No. Aquí todos tenemos que hacer algo más para quienes ya hacen algo o mucho, y los que no hacen nada pues tienen que hacer algo. Ese llamado de atención sobre todo llama la atención a la presidencia de la Asamblea Nacional y a las presidencias de las comisiones, que son quienes finalmente hacen el trabajo legislativo de avanzar en las leyes. No creo que se solucionen los problemas con un llamado de atención, pero sí creo que si los asambleístas son acuciosos, son rigurosos, son respetuosos con el sueldo que reciben, van a hacer un mejor trabajo. Yo finalmente lo voy a hacer. Yo hago mi trabajo
creo que soy uno de los asambleístas que más está presente en las comisiones, dando observaciones, haciendo trabajo. Pero siempre se puede hacer más y mejor. Y mi compromiso siempre será ese de hacer más y de hacer mejor, sea como asambleísta o sea en la instancia en la que me encuentre, en el momento en que me encuentre, siempre con mi patria por delante, que ese es mi objetivo. Asambleísta Ramiro Vela, a ver, un comentario como ha señalado el asambleísta Jorge Peñafiel, reconociendo la falla de la Asamblea Nacional, este llamado severo que hace la Corte Constitucional a propósito de la aprobación de el proyecto de ley orgánica para las personas con discapacidad. Populismo se llama. La Asamblea ha trabajado bajo el concepto del populismo y la mayoría son los que han votado así. Y sí, no podemos decir nosotros sí hacemos y el resto no hace. Eso lo juzga la ciudadanía y ustedes, los medios de comunicación. Por eso agradezco mucho siempre la invitación, Miguel, porque nos permite hablar. Usted no debe conocer a más de 40 asambleístas de los 137, Miguel. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 70%, va, se sienta, toma café, se para, va al baño y vuelve. Y luego está preguntando en el chat cómo voto, o qué digo, o qué hago. Y eso vamos a tener en la próxima asamblea y vamos a tener más, acuérdense, en los 3 o 4 meses. Porque son 151, ¿no? Mucho más. 151, y usted no va a conocer más allá de 40 otra vez, porque ahora han entrado más gente que no se conoce ni quiénes son. Y eso es una responsabilidad de los ciudadanos. Pero yo quiero referirme, y Jorge debe recordarse, la semana anterior, cuando aprobamos otra ley que viola la Constitución, que los agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador se jubilen a los 25 años, aprobó la semana anterior la Asamblea. Propuesta del Partido Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. Y yo me paré en la Asamblea. 25 años de trabajo. 25 años de trabajo. Quiere decir que entran a los 20 y a los 45 ya están jubilados, bajo el cuento de que son una profesión de riesgo. Yo me paré en el pleno y les dije, esta ley va a ser vetada al igual que otras. Y me respondió el asambleísta Cuero de Guayaquil, de la Revolución Ciudadana, que cómo sé yo que van a ser vetadas, que a lo mejor estoy hablando con el presidente, cosa que no lo hago hace rato. Pero le decía, por lógica, por sentido común, si tú haces leyes anticonstitución, si tú no revisas tema presupuestario, si tú estás violando las normas constitucionales al emitir una ley, sabes que va a ser vetada. Y la Corte le acaba de dar con guante blanco, pero por fin les acaba de decir, o nos acaba de decir a la Asamblea, no sigan haciendo leyes que violen la Constitución. 8 leyes fueron vetadas hace poco, y las 8 tienen razón de ser vetadas. ¿Por qué? Porque se hacen leyes populistas. Al IES, 4 reformas al IES este año, 4 reformas, y las 4 tienen que ver directamente con recursos económicos. Si no tienes un informe presupuestario, si no tienes un antecedente del propio IES. Informe actuarial, como dice la Corte. Como dice la Corte. ¿Cómo aprueban eso? ¿Cómo apruebas? Apruebas populistamente. ¿Y sabe qué es eso? Al tacho de la basura, 1 año, año y medio, 2 años de trabajo. De quienes sí trabajamos, de los que van a sentarse en las comisiones o en el pleno a tomar cafecito, ir al baño y volver al cafecito, no les importa porque cobraron su sueldo. Pero de la gente que sí trabaja, sí da pena desperdiciar los meses y los días enteros de trabajo. Con guante blanco lo de la Corte, pero por fin lo ha hecho. Y ojalá sea más contundente en otros temas donde, repito, a la gente se le miente por votos. A todos estos agentes de la Comisión de Tránsito, a los pescadores, a los que trajeron hace 3 meses, antes del receso, y les dijeron que los malos somos los que no votamos para que ellos incrementen el número de personas en el seguro campesino. Hay que decirles la verdad. No se puede ahogar más al IES si no se tiene un informe actuarial, si no se tiene un informe financiero. Eso es imposible. Pero cuando usted dice aquello, miran a las barras y le dicen, estos son los asambleístas que no votan por ustedes. Mientras el populismo no se acabe en asamblea, no va a pasar absolutamente nada. E insisto, la solución, una Asamblea Nacional Constituyente, y que mande a la casa mientras tanto a la asamblea, y que ojalá algún día los ecuatorianos aprendamos a votar por personas, por ciudadanos. Hay que cambiar, hay que reformar también el Código de la Democracia para que vayan a debatir ideas, no para que vayan a levantar la mano ni a calentar el puesto. Quisiera hacerles una pregunta final a los dos asambleístas, Jorge Peñafiel y Ramiro Vela.
definiciones frente a la segunda vuelta. Tengo en mis manos, que lo hemos dado lectura, el pronunciamiento de Construye. Ustedes, y con el derecho que les asiste, han sido críticos del gobierno. Sin embargo, en el tercer párrafo de este comunicado dicen claramente: frente a la segunda vuelta, no cabe ambigüedad cuando se trata de defender la democracia y la libertad frente al autoritarismo y al socialismo del siglo XXI, que ha sumido en la miseria a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este no es el camino que queremos para el Ecuador. La posición, por favor. Bueno, qué buena y oportuna tu pregunta, mi querido Miguel. Tal como dice el comunicado, nosotros hicimos una evaluación interna muy profunda, muy compleja, muy dura, porque hemos sido muy críticos al gobierno nacional. Creemos que el gobierno nacional tiene que rectificar. Creemos que tiene que cambiar el rumbo del destino que pretendió inicialmente que el gobierno tenga. Pero eso creemos que es la opción, o una opción absoluta y diametralmente diferente y mejor que lo que propone la Revolución Ciudadana, que es la debacle moral, institucional, ética, y además el secuestro verdadero de las libertades y de la posibilidad de ser un país desarrollado. El modelo del socialismo del siglo XXI, lo único que le asegura, lo único que sí está 100% seguro que va a pasar, es que habrá miseria. Sí, en eso sí cumplen, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cumplen. Igualdad, dicen. Claro. Igualdad, pero en la miseria, no en la prosperidad. Igualdad en la miseria y en la pobreza. Y no solo en la miseria y la pobreza económica, patrimonial, sino en la miseria moral, mi querido Miguel. Porque usted hable con un venezolano, cualquiera, de allá, de acá, en Estados Unidos, en cualquier lado, y pregúntele cómo se siente él en su vida, cómo está moral y emocionalmente. Y usted verificará que están destruidos moralmente. Eso no queremos para el país. El gobierno nacional tiene que rectificar mil cosas. Nosotros hemos sido críticos con el tema de la licencia, hemos sido críticos con el tema del manejo de la seguridad, hemos sido críticos y muy fuertes y contundentes en el manejo, pero al menos el gobierno de Daniel Noboa sí asegura una alternancia democrática, sí asegura una división de poderes, sí asegura al menos un espacio para poder disentir. Con la Revolución Ciudadana, con el socialismo del siglo XXI, el siguiente paso será la migración de las voces críticas de este país, porque las perseguirá, como ya lo hizo, a los medios de comunicación, a los opositores. No nos olvidamos que en Twitter nos mandaba a perseguir. Uno tenía miedo de publicar una opinión crítica al gobierno de Rafael Correa, porque al ratito estaba: Senaín, por favor, atender. Eso no queremos para el país. Y que sepa la ciudadanía que Construye es demócrata, es una organización democrática, y que nos ha costado mucho estar aquí, pero no tenemos empacho ni tampoco miedo de dar un apoyo absolutamente claro respecto de la democracia versus la dictadura. No tenemos dudas, y eso vamos a continuar haciéndolo con la certeza, con la entereza, y dejándole a la ciudadanía clara que continuamos fuertes hacia el futuro para las próximas elecciones siguientes y en general la vida democrática del país. Asambleísta Ramiro Belaver, su posición. ¿Caben aquí ambigüedades o firmeza en la posición? Hay dos posiciones. O el tema en medio del conflicto armado interno, o la delincuencia organizada que se ha entronizado en el país, o simplemente la sobrevivencia democrática del Ecuador. Hay que ser consciente y sobre todo hay que mantener siempre la palabra. No es una posición frente a un partido. Yo también soy crítico y he sido crítico siendo parte de la bancada de ADN, y Jorge lo sabe. E inclusive yo he ido contra lo que muchos me han dicho. ¿A usted le convenía ser candidato de ese movimiento o ser candidato con ese partido? Esto no es de conveniencias. No se piensa en un interés particular, se piensa en el país. Y yo sigo creyendo que el presidente no solamente ha tenido buenas intenciones, ha tenido acciones concretas y directas: enfrentar el crimen organizado, enfrentar la corrupción enraizada, enfrentar a los grupos de poder. Fui el denunciante de los sueldos dorados. Como periodista, cuando ingresé a la Asamblea, lo primero que hice fue iniciar la investigación
sobre los cobros de CNEL, de CNT, de Petroecuador. Y hoy este gobierno, por fin, y la Corte Constitucional hace poco, porque quiero referirme a aquello rápidamente, nos acaba de dar la razón. Se llevaron dinero que no les correspondía y ahora que tienen que devolver, se hacen los pobrecitos. Eso no puede volver a pasar al país. Así que a quien enfrente este tipo de retos hay que seguirlo apoyando. Al margen de las conveniencias personales, al margen de los intereses particulares, el país debe estar sobre todo aquello. Creo que el presidente Noboa tiene que corregir errores. Voy a coincidir. Y lo dije dentro de la bancada de ADN, lo digo dentro de la asamblea, lo diré afuera como periodista, porque seguramente regresaré a mi trabajo o en la docencia universitaria, pero hay una opción y vemos una luz al final del camino. Creo que esa es la posición de las personas honestas, decir las cosas tal y como vienen. El presidente tiene que seguir teniendo el apoyo, tenemos que luchar contra la delincuencia, contra la corrupción, contra el narcotráfico, y creo que esa opción es la más visible. Ya no tenemos 19, algunas de ellas que eran una locura, un circo, y no me equivoqué en cuanto al porcentaje de ciertas candidaturas, que yo lo dije en su programa. Hoy solamente tenemos 2 y la primera es la que yo he ratificado dentro de mi compromiso como asambleísta y como ciudadano. Yo votaré por Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral y ojalá Dios le dé sabiduría al pueblo ecuatoriano para tomar la mejor decisión. Muchas gracias por el aporte y analizar el tratamiento de la agenda legislativa en estos 2 meses y medio que les queda. Muchas gracias al doctor Jorge Peñafiel y a Ramiro Vela, comunicador de la provincia del Tungurahua. Muy gentiles. Muchas gracias, mi querido Miguel, un gusto. A ustedes, un gusto, gracias. Muchas gracias. 7:56 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto diálogo con el constitucionalista doctor Ismael Quintana, entre otros temas, para hablar sobre el planteamiento de una nueva constituyente. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa anunció que 2025 será un año de crecimiento económico, siempre que se mantenga el rumbo establecido por el gobierno. El 2024 fue un año de ajuste. El 2025 es un año de crecimiento, es un año de